entró a estos temas, que él les puede contar la historia porque es muy interesante, pero desde el lugar del tema del antichinismo. Pero me gustaría que les contaran cómo llegó a eso, porque es algo muy interesante. Así que si te presentas, por favor, bienvenido, gracias. No, muchas gracias, Olivia. Siempre es para mí un placer regresar al alma mater. Soy egresado de Ciencias Políticas, la carrera de Sociología. Y ahí precisamente me gradué en 1988. O sea, saquen sus cuentas, compañeros, con una tesis de investigación sobre el movimiento antichino en México, racismo y nacionalismo durante la Revolución Mexicana, sustentado todo un acervo documental abundantísimo de la Dirección de la Nación, archivo de Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, ¿no? Entonces, así es como yo, como pasa muchas veces en la vida, accedo al tema del racismo, un tema que en ese momento es considerado, si no tabú, o aunque sí, como algo que no existía en México, que ni siquiera tenía caso, que valía la pena dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos, porque en México, como ustedes saben, después de que nos hemos fundido a través de largos procesos de miscigenación en una única, auténtica y fortalecida raza de bronce, pues el racismo no tenía cabida. Y en este país de los morenos de fuego, pues no había posibilidades de que alguien fuera discriminado por el color de su piel. Entonces, este evento del antichinismo, que ocurre en 1871 a 1934, cuando son expulsados del país junto con sus mujeres y hijos mexicanos, pues revela, digamos, toda una etapa que había sido ocultada interesadamente, ¿no? Tanto de los estudios sociales como del imaginario público social. Entonces, bueno, es ahí donde aparece la cuestión del racismo en mi trabajo, y después fui a hacer un doctorado a Alemania en sociología en la Universidad Libre de Berlín, un trabajo sobre la época del nacionalismo del presidente Cárdenas, y en estas incursiones pues empecé a toparme con las aportaciones de Michel Foucault, que es el tema que nos convoca, ¿no? Estudios sobre los mecanismos de la dominación, la propuesta de una analítica del poder, ¿no? Y con la característica de que, bueno, Foucault, ustedes saben, no es un pensador sistemático en el sentido de abordar de una manera consistente cada uno de los puntos. Él se va moviendo a través de sus investigaciones, sus genealogías, las arqueologías que hace de manera lateral, ¿no? A tal punto que él mismo llega a describirse como un cangrejo, dice, me muevo como un cangrejo, lateralmente. Pues bueno, se me ocurrió que si alguna vez tengo yo un cangrejo de mascota, ya tengo el nombre. Aquí lo dicen, el nacimiento de la biopolítica, bueno, no lo voy a encontrar seguramente, pero se los juro, se los aseguro que aquí está. Entonces, bueno, Foucault también, bueno, aborda el tema del racismo, que es el tema que nos interesa, nos ha interesado y nos ha apasionado durante mucho tiempo, a partir precisamente de ver cómo se desarrolla el fenómeno de la gubernamentalidad en las sociedades occidentales, cómo conducir a las masas, cómo conducir a poblaciones numerosas que en el transcurso del siglo XVIII y del XIX conocen una situación demográfica en el contexto de la industrialización capitalista. Entonces Foucault nos revela, nos da un montón de pistas, de herramientas para poder comprender cómo hemos sido constituidos en los sujetos que somos, como identidades raciales, identidades sexuales, etc. Y a partir de ahí hacer el diagnóstico del presente, que es también una de las cosas que a mí me atrae mucho del pensamiento de Foucault. Sus genealogías, sus trabajos de historia están todas inducidas por preocupaciones sobre la situación política del presente. Entonces, estos recorridos históricos siempre tienen como punto de partida esto: cómo hemos sido constituidos en los sujetos que somos, cómo nos disciplinan, nos normalizan, y a partir de este diagnóstico, ¿qué podemos llegar a ser? ¿Cómo nos podemos transformar para trascender un montón de fenómenos de dominación y hacer de la vida algo
un poquito más respirables, cómo hacer el pliegue, cómo constituirse como sujetos racionales que puedan darle a su vida, incluso en la historia de Sexualidad 2, una dimensión estética de la existencia y trascender de esta manera los límites que imponen las relaciones de dominación, que fue un cuestionamiento muy importante que tuvo que asumir desde que publica Vigilar y Castigar, Historia de la Locura. Señor Foucault, usted nos deja una sensación de pesimismo, porque todas las relaciones humanas, desde la relación más tierna del padre con los hijos y las parejas, están marcadas por apetencias, por relaciones de dominación, ¿no? ¿Cómo trascender ese límite? Entonces, en sus recorridos llegan los griegos y descubren la invención de las tecnologías del sí, ¿no? El cuidado de sí mismo, el cuidado del yo, como una manera de que las relaciones de fuerza, si no se desvanezcan, por lo menos dejen de afectar en primera instancia y se constituye un ámbito de libertad, de autonomía, en donde el individuo puede, a través de un trabajo muy serio consigo mismo, ascesis, meditaciones, cuidado de la dieta, racionalización de los placeres, etc., llegar a convertirse en dueño de su propio destino. Digamos que es el legado de los griegos. Estamos hablando del siglo IV, siglo V antes de la era cristiana, y a partir de ahí toman una serie de puntos que puedan inspirar modos alternativos de ser en la sociedad contemporánea, ¿no? Y trascender esta preocupación por el poder. ¿Se puede vivir más allá del poder? Bueno, es uno de los puntos que vamos a abordar hoy en cuanto a la reflexión sobre lo que es el poder. Entonces podemos empezar ya, digamos, el sistema que ya tenemos el quórum adecuado. Todavía faltan dos, creo, ¿verdad? Pero bueno, ya. Yo les dije que tú ibas a llegar muy puntual. Sí, aquí estoy. Con un recorrido, digamos, por varias obras del autor en donde él aborda ya directamente el asunto del biopoder. Biopoder como una técnica de gobierno, una técnica gubernamental en esta época de la explosión demográfica, de la industrialización capitalista. La secuencia que vamos a seguir responde a digamos, avanzar lateral, avanzar hacia los lados, plantea un tema y va descubriendo otros adyacentes y de repente se pierde, como es en el caso del nacimiento de la biopolítica. Ese es un curso que él dicta ya en 1979, en donde, bueno, uno lo compra y dice, ahora sí me voy a entrar en lo que es la biopolítica, y pues resulta que no, porque plantea el problema de los mecanismos, el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello dice que la especie humana constituye, digamos, los problemas fundamentales de esta multiplicidad humana, pasan a ser parte de una política o de estrategias políticas. La vida humana entra en juego como parte de las estrategias políticas a partir del siglo XVIII y se desarrolla durante el siglo XIX bajo, digamos, la modalidad del biopoder. El discurrir de Foucault siempre, digamos, toma una referencia a partir de la cual puede iluminar el objeto que esté estudiando. Esta referencia será la modalidad del poder soberano vigente hasta la época clásica. La época clásica para Foucault es siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Antes de eso rige un poder soberano sustentado en la figura y en el cuerpo y en la presencia de un rey que tiene derecho de espada sobre la vida y sobre la muerte de los súbditos. Este poder soberano llega a ser ineficiente ante el nuevo contexto de explosión demográfica, donde el poder tiene que verse con la organización de multitudes delimitadas, como se pueden encontrar en la fábrica, en el taller, en el ejército, en la escuela, pero posteriormente se las tendrá que ver también con el arreglo de los ritmos biológicos de multitudes inmensas que toman forma ya no en el cuerpo del individuo, sino en el cuerpo de la especie, es decir, aparece el concepto de población. La población va a ser el objeto de esta nueva modalidad de poder que Foucault describe como el poder.
Entonces lo hemos encontrado, digamos, estas descripciones, estas definiciones, a lo largo de 4 textos básicamente. El grueso de la exposición de hoy se va a centrar en los 2 textos fundamentales donde él aborda por primera vez el asunto del biopoder, de la biopolítica, que no están suficientemente delimitados y se utilizan prácticamente como sinónimos el uno del otro. Me refiero al curso que dicta 1976 con el título Defender la Sociedad, y el volumen 1, la historia de la sexualidad, la voluntad del saber. En el último capítulo, que tiene el título Derecho de muerte y poder sobre la vida, hace referencia precisamente a estos 2 derechos, el derecho del soberano y el derecho del biopoder, actuar en consecuencia sobre la población. Digamos que la exposición de hoy está centrada en esto. Las otras 2 referencias es seguridad, territorio y población, curso dictado en 1978, donde se establece una definición inicial del biopoder, retoma el trabajo previo, pero se concentra sobre todo en el análisis de esta nueva forma de conducir a las masas. El concepto de conducta es importantísimo dentro de los mecanismos de gobernación. El objetivo de todo gobierno es poder organizar y conducir las conductas de la población. Entonces aquí él nos va a hablar sí, del surgimiento del concepto de población, pero sobre todo analizando el nuevo tipo de racionalidad política que surge en esta época, siglo XVIII, siglo XIX, como un nuevo arte de gobernar. Las resonancias a la pastoral cristiana aquí son evidentes, ¿no? La pastoral cristiana inaugura un nuevo tipo de conducción de las masas, un poder sobre una multitud en movimiento, cuyas características, digamos, esenciales serán refuncionalizadas siglos después bajo la égida del Estado capitalista, ¿no? ¿Cómo conducir a las masas? A partir de esta implantación de una relación de subordinación del que ejerce el poder o el pastor hacia los súbditos. El pastor tiene que conocer cada uno de los intereses y necesidades de las ovejas que forman su rebaño. Es decir, se trata de un poder individualizador que maneja una multitud, pero que hace de cada uno un individuo. Esta característica del poder pastoral será refuncionalizada e integrada ya en lo que son las tecnologías disciplinarias sobre el cuerpo del individuo, ¿no? Que trabaja las multitudes, pero con el objetivo de destacar a cada individuo dentro de esa multitud a través del examen, de la confesión, de los testimonios escritos que puede ir dejando a cada individuo, y así se va conformando un saber sobre el ser humano que va a dar pauta al surgimiento del episteme de las ciencias sociales. Entonces, este recorrido parte del poder o del análisis del poder soberano y cómo fluye ese poder sobre la vida. El poder soberano se caracterizará entonces por la consigna hacer vivir y dejar morir. No, hacer morir y dejar vivir. ¿No? Dice, es un poder que se ejerce de manera desequilibrada. Es un derecho de espada que se manifiesta en el momento en que el soberano apela a sus súbditos para defenderse de un ataque exterior, o cuando es atacado por uno de sus súbditos como un ejercicio de venganza, donde va a resplandecer su poder. Es un tema que trata con mucho más detalle vigilar y castigar, ¿no? Si ustedes conocen o se han acercado a la obra de Foucault, estas referencias les podrán ser familiares. Gracias. Evidentemente, al hacerse cargo de la vida, del estado del biopoder, va primero a señalar una serie de campos de intervención sobre la vida de la especie, y nos va a llevar, obviamente, también al tema del racismo, y en concreto al del racismo de Estado.
En Defender la Sociedad hace un recorrido genealógico donde surge, ¿no?, la comprensión de la historia humana a partir de una interpretación de esta como una guerra constante. En lo que se hace como guerra de razas. Una fractura que parte de la sociedad en dos cuerpos contrastados dentro del mismo estado. Entonces, este tema de la raza en el contexto del análisis de la guerra como principio de interpretación de los procesos históricos, en Defender la Sociedad lo analiza muy bien. Tiene dos cunas o dos fuentes, una en la Inglaterra del siglo XVI-XVII, la lucha de los clase media, dice el sajona, contra la Casa Real, de origen normando. Y un siglo después, en Francia, se convierte en la forma de interpretar la historia por parte de la aristocracia francesa, que se siente ver desplazada de la atención de su régimen, ¿no? Entonces, se elabora un discurso de interpretación histórica a partir de la distinción dentro del cuerpo social de dos grupos enfrentados, dos razas diferentes, con idioma, instituciones diferentes y que viven una constante rivalidad. Por eso, el Estado no sería más que la continuación de la guerra por otros medios. Se convierte el apotegma de Clausewitz, que es una respuesta a lo que se ha venido tejiendo en ese discurso historiográfico de la guerra de razas, ¿no? Ese discurso de la guerra de razas le interesa a Foucault porque es un discurso que se opone a la interpretación de la historia genealógica de los reyes, de las herencias ancestrales, que alaba y hace la loa y el prestigio del poder establecido. Esta contractura reclamará el derecho a la sublevación en última instancia a la revolución. Abre en Occidente una nueva razón de interpretar la historia: la sublevación y la revolución, ¿no? Es un discurso, dice, descentrado del poder, ataca al poder. Este primer discurso. Después será retranscrito ya en el siglo XVIII y XIX por los historiadores de la burguesía francesa, de la Revolución Francesa, como lucha de clases, ¿no? Es decir, Marx no inventa el concepto de lucha de clases, sino que lo ha abrevado de historiadores franceses de la época de la Revolución, como Thierry y Montlosier y no sé quiénes más, ¿no? Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Te voy a interrumpir, pero eso es un tema que yo todavía no he entendido. Cuando él habla de guerra de razas con estas dos antecedentes, estas dos cunas, ¿no? Sí. Y dice, son razas que se enfrentan. Tú, digo, describes muy bien qué pasa en Inglaterra, qué pasa en Francia. Lo que no acabo de entender todavía es por qué se llaman razas. ¿Por qué él lo llama razas? Es decir, o sea, sí entiendo que son unos, como lo diríamos hoy, grupos étnicamente distintos, con orígenes distintos, con lenguas distintas, con costumbres distintas, que se están peleando por el poder cuando se está conformando ya, digamos, el camino hacia la construcción del Estado-Nación, ¿no?, moderno, pero no he entendido por qué lo llama razas. Bueno, pocos historiadores expresan esos términos: pujanza, vitalidad, masacre, de razas que tienen una serie de características, pero en este momento el concepto de raza no tiene una connotación biológica, como lo va a tener después. Es decir, raza en este momento sería sinónimo de nación. Es decir, grupos con una identidad bien conformada que se disputan dentro de un Estado el poder. Entonces, la ley sería, digamos, la sanción de una dominación de un grupo sobre el otro. Y la conquista también aparece aquí como un fenómeno que justificaría este sometimiento. Entonces hay una discusión tremenda sobre dónde se finca la soberanía, ¿no? Cuál es, digamos, el derecho del rey, qué derechos tienen los súbditos, etc. Entonces, en este contexto aparece el tema de la raza. Y en este recorrido lateral, digamos, él encuentra que en la Revolución Francesa este discurso historiográfico, que es revolucionario, es contraestatal, será colonizado por la burguesía, que eliminará la interpretación histórica del asunto de la guerra
de las razas y de la revolución, porque el proyecto es la conciliación social. Entonces, en estos términos, dice, no desaparece el concepto de raza, o el concepto de la sociedad como el ámbito donde las razas luchan. Lo que ahora quiere el Estado moderno, de la burguesía, del capitalismo, del poder, es un Estado racialmente monista, homogéneamente racial, en donde todos lleguen a conciliarse y desaparezca esto que es el peligro de estar motivando, suscitando un conflicto permanente. Queremos la conciliación, por eso se autodelictiza y se convierte de un discurso contra el Estado en un discurso del Estado, que es ahí el tema que a nosotros nos interesa. Entonces, el racismo sería apenas un episodio de la larga trayectoria del discurso de la guerra de razas. No lo dice Foucault, pero evidentemente hay otras fuentes donde surge el racismo, ¿no? Y estamos hablando ya, digamos, de las ciencias ilustradas, que ante el fenómeno de la diversidad humana que están encontrando los europeos en su expansión por el mundo, se preguntan, ¿no?, cuál es el significado de estas diferencias humanas. Entonces entrarán en juego las aportaciones de científicos y académicos más allá de la historia. Las ciencias, la biología, la medicina, la sociología, la estética, ¿no? Todas estas disciplinas por su parte van a ir modelando lo que será esta configuración que nosotros llamamos racismo, que ya se ha inventado y que el Estado del biopoder no inventa, sino que toma, refuncionaliza, ahora lo vamos a ver en qué sentido, para hacerlo la base de la racionalidad política del Estado del biopoder, ¿no? Es así como que, según Foucault, son fundamentos en el cual no se puede entender que el Estado moderno ejerza el derecho sobre el militar. Porque la cuestión es esta: si este Estado moderno que surge en el 18 y se consolida en el 19 se plantea como el garante de la vida, como el gestor de la vida, que quiere incitarla, protegerla, hacer de la vida más sana, ¿cómo es posible que este Estado pueda ejercer el derecho soberano que es matar? ¿Cómo puede convocar a sus ciudadanos a ir a la guerra, al holocausto? Pues es ahí donde echa sus raíces el asunto del racismo. Vamos a ver si lo podemos desmenuzar con más detalle, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece el biopoder, ¿no? ¿Qué es el biopoder? Y nos da esta primera definición, que es el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que en la especie humana son sus rasgos biológicos fundamentales entra a formar parte de las estrategias políticas del Estado. Entonces, su interés es mostrar cómo a partir del siglo XVIII las sociedades occidentales tomaron en cuenta el hecho biológico fundamental de que el hombre constituye una especie humana, ¿no? Dicen, no es que la biología no haya sacudido al poder y a la sociedad en la historia, pero mientras antes se manifestaba de manera brutal como una intromisión directa sobre la vida a través de las hambrunas o las epidemias, ahora se trata de establecer los ritmos, regularizarlos, normalizarlos y, en última instancia, incidir en esos procesos que se consideraban hasta ese momento parte de la naturaleza. Entonces, uno de los fenómenos fundamentales de esta época, siglo XVIII y siglo XIX, es que el poder empieza a considerar a la vida de la especie como parte de su estrategia política. Dice Foucault, asistimos a una especie de estatalización de lo biológico. Y allá hace esta comparación con el poder soberano, ¿no? Es el derecho de vida y muerte, era uno de los atributos fundamentales del poder del soberano, que se expresaba en el hecho de hacer morir o dejar vivir. En todo caso, aquí se demuestra que esos fenómenos naturales, la vida y la muerte, no son tan naturales, ¿no? Sino que, por lo menos en el momento en que se ejerce el poder soberano, forman parte del campo de intervención política a través del derecho de espada, ¿no? Bien. La transformación que distingue Foucault en este momento es precisamente
que este derecho de soberanía no va a ser sustituido, pero va a ser complementado y va a ser articulado en un nuevo derecho, que es el derecho de hacer vivir y dejar morir, lo cual implica realmente el desarrollo de todo un saber sobre la biología del ser humano y la capacidad de intervención con armas científicas para regular estos procesos. Entonces, el derecho de soberanía, que es ese derecho de hacer morir y dejar vivir, será, digamos, desplazado por el nuevo derecho del biopoder, que quiere hacer vivir y dejar morir. Este biopoder es un poder de doble faz y se expresa en dos niveles, con dos tecnologías diferenciadas. Y ahí podemos también agregar definiciones muy básicas de lo que es el poder partículo. Es imponer una tarea cualquiera a una multiplicidad humana determinada, y dos, gestionar la vida de una multitud humana en un estado conformado como tal. Entonces, este biopoder, que actúa como una tecnología de doble faz, utiliza y desarrolla las tecnologías disciplinarias sobre el cuerpo individual. Es el aspecto, digamos, micro del poder, que toma al individuo como su presa para transformarlo, al delincuente corregirlo, al mal estudiante en transformarlo en buen estudiante, a través de una serie de técnicas y prácticas sobre el cuerpo del individuo. La sexualidad obviamente será otro de los focos esenciales de esta transformación disciplinaria. Pero esta transformación, dice, aunque aparece en el derecho, los juristas empiezan a reflexionar desde antes qué pasa, ¿no?, con la cuestión de la vida en el campo de la política. Lo que va a hacer Foucault, dice, no es analizar el desarrollo jurídico de esta idea, sino ver cómo se transforman en los mecanismos, en las técnicas y las tecnologías del poder. Ahí, dice, vamos a constatar que estas técnicas del poder empiezan a centrarse en el cuerpo del individuo. Se trata de una serie de procedimientos que van a asegurar la distribución espacial de los cuerpos individuales, sea en la fábrica, sea en el ejército, sea en la escuela, que son, digamos, los escenarios que analiza Foucault para estudiar el análisis de las disciplinas, que no surgen aquí, pero sí se transforman y se reconvierten en instrumentos poderosos de control sobre las sociedades. Las disciplinas, de hecho, aparecen en una larga historia en el transcurso de la instalación, digamos, del poder pastoral. En los primeros siglos de la era cristiana, la regulación del tiempo y la ubicación del individuo en este paso serial para hacer del tiempo algo redituable, productivo, aparece en la vida monacal. Básicamente, los monasterios cristianos en Egipto, ¿no? Ahí son los maestros de la disciplina. De hecho, leyendo una novela mexicana de Eva Palacio, creo que, no me acuerdo quién es, El hombre de la situación se llama, Manuel Paino. En una escena describe, digamos, la educación en el colegio de los Estrenitas, Ciudad de México, siglo XIX, y al estudiante que no se portaba bien o que no aprendía con eficacia, se le castigaba con las disciplinas, instrumentos de castigo. Es interesante, ¿no?, la relación de la disciplina que viene en primera instancia de la denominación a un instrumento que se utiliza para castigar y disciplinar e inducir al individuo a un buen comportamiento, ¿no? Bueno, esa es, digamos, la tecnología disciplinaria del trabajo. Incluso Marx ha mostrado en El Capital cómo funciona, digamos, esta nueva función del capital en cuanto a hacer del cuerpo, sino una máquina, un engranaje de una máquina, de tal forma que la suma de los individuos potencie o se potencie en una maquinaria de producción, o una maquinaria de educación, o una maquinaria de sanación o de corrección.
50 años después, o sea, finales del siglo XVII, principios del XVIII, técnica disciplinaria. Medio siglo después, segunda mitad, finales del XVIII, aparece la tecnología, digamos, de la regulación o de la normalización. Sería el aspecto macro. Ya no se trata de incidir sobre el individuo, sino sobre la población, que es el nuevo personaje, nuevo sujeto, objeto de saber poder, sobre el cual se va a dirigir la acción del Estado moderno. Es otra tecnología de poder, no disciplinaria. No excluye a la disciplinaria, pero se incrusta en ella y efectivamente se encabalga sobre ella. Se aplica a la vida de los hombres, ya no sobre el cuerpo individual, ya no sobre el individuo, sino sobre el hombre vivo, sobre el hombre especie, sobre la masa, sobre la población. La disciplina trata, un poquito ampliando la definición que les di previamente, trata de la multiplicidad humana, pero en la medida en que esta multiplicidad está conformada por individuos, de ahí el efecto individualizador del poder disciplinario, ¿no? Mientras, o sea, vigilar, adiestrar, utilizar, hacer de sus cuerpos dóciles, políticamente hablando, y disciplinados productivamente hablando, y eventualmente castigar, ¿no? Vigilar y castigar, digamos, serán los dos bordes de la técnica disciplinaria. Y la nueva técnica introducida en la segunda mitad del siglo XVIII está destinada a la multiplicidad del ser humano, pero no en cuanto a resumen de cuerpos individuales, sino en la medida en que forman efectivamente una masa global, que es afectada por un conjunto de fenómenos propios de la vida humana. Y aquí Foucault nos empieza a describir los ámbitos en los que el biopoder empieza a intervenir y a hacerlos parte de su estrategia política. ¿Cuáles son estos fenómenos? El nacimiento, la muerte, la enfermedad, la longevidad. Entonces, la tecnología disciplinaria individualiza a las personas. Lo podemos ver muy bien claramente incluso en el ejemplo de la escuela para los niños, ¿no? Una multitud de niños tienen que ser individualizados para ver cuál es el rendimiento de cada uno de ellos. El investigador, el profesor investigador, formamos parte de una multitud, pero las instancias nos individualizan como un expediente para ver nuestro rendimiento y a partir de ahí pues, nos castigarán si cumplimos los indicadores o nos castigarán si no cumplimos los indicadores. Es así, es muy simple el ejercicio, ¿no? Y después la técnica nueva, regularizadora, no individualiza sino que masifica, ¿no? Masifica. Entonces aquí, en este momento, dice Foucault, aparece lo que yo llamaría una biopolítica de la especie humana. ¿Cuál es entonces el interés principal de esta biopolítica, de ese biopoder que se está estableciendo desde el siglo XVIII y a lo largo del XIX? Bueno, su interés son precisamente esos procesos de natalidad, de mortalidad y longevidad. Un conjunto, a través de un conjunto de procedimientos estadísticos, demográficos, para calcular, ¿no?, los ritmos de nacimientos, los ritmos de defunciones, las enfermedades, las epidemias, las endemias que afectan a una población y que reducen fuerzas productivas, ¿no?, y que implican costes de sanación. Todo eso empieza a entrar en los cálculos de la nueva razón gubernamental, del arte de gobernar, del arte de conducir las conductas. Son los primeros objetos del saber, de la biopolítica, y primeros blancos del control de esta estrategia biopolítica. Por ejemplo, está el problema de las, ya no de las epidemias, sino de las endemias, ¿no? Se establecen mecanismos de seguridad a través, por ejemplo, él da el ejemplo aquí en el nacimiento de la política de los procesos de viriolización, ¿no? Así se dice, variolización.
que es la inoculación de la viruela. Son experimentos para atajar la posible enfermedad y los costes que esto implica. Entonces, natalidad, mortalidad, longevidad, en tanto que son factores permanentes que afectan a la población, que sustraen fuerzas, que generan costos, que reducen energías. La enfermedad como fenómeno de la población, como la muerte, dice Foucault, permanente que atraviesa el cuerpo social, hay que disminuirla y hay que evitarla. ¿Con qué instrumentos se cuenta para ello? Con la medicina. El saber médico se desarrolla, el ejemplo de las vacunas, de la rehabilitación, por ejemplo, y la medicina se convierte en primera instancia o ejerce en primera instancia una función de higiene pública. ¿Sí? Medicalización de la población y el problema de la vejez, que también entra dentro de estos campos de intervención de la biopolítica. Esta medicina tendrá la función vital de garantizar la higiene pública. Y para ello requiere de la instalación de organismos centralizados del saber médico. Una centralización que solamente puede ser llevada a cabo a través de las instituciones del Estado. Y va a adoptar la forma de una campaña para que la población aprenda cómo cuidarse, una campaña de aprendizaje de la higiene a través de la medicalización de la población, ¿no? Entonces, los problemas de la reproducción, de la natalidad, de la morbilidad, de la enfermedad, de la vejez, son campos todos ellos de intervención de la biopolítica. Y bueno, lo que viene ahí es evitar las incapacidades, reducir los costos, llevar a cabo una gestión más racional de acuerdo a esta nueva concepción de hacer del ejercicio del poder algo no tan oneroso como resultaba en el ejercicio del poder soberano, ¿no? Que a un pobre delincuente lo tenían martirizando durante no sé cuántas semanas hasta que expiraba, ¿no? Ya no se trata de ese espectáculo, es muy oneroso, y además evitar el efecto de boomerang que esas ejecuciones públicas ocasionaban entre la población que asistía al plan de garante del ejercicio del ritual soberano, que de repente sentían que se estaba haciendo una injusticia y se sublevaban en el mismo acto. Entonces, evitar las concentraciones masivas para evitar esta sublevación, ¿no? Entonces, se hace un poder más silencioso, más discreto, no ostentoso. Pero también estos fenómenos de la biopolítica van a tomar en cuenta los problemas que tratan las relaciones de la población con el medio ambiente. Medio ambiente tanto natural como el medio ambiente artificial que es la ciudad. Así, habrá que intervenir en el medio geográfico, hidrográfico, climático, el ejemplo de los territorios pantanosos que crean epidemias, hay que secarlos. Las ciudades, estos medios artificiales, hay que distribuir de tal forma de que los miasmas no se acumulen, que la población no esté hacinada, incluso que la ciudad en su disposición arquitectónica sirva como mecanismo de control y de vigilancia, ¿no? La biopolítica entonces tiene que ver con la población, ya no con el cuerpo individual, sino con el cuerpo múltiple. Y esto es posible porque el conocimiento, el saber médico, que aborda esos fenómenos colectivos para evitar o tratar de paliar los efectos económicos que provocan, se exhiben en el nivel colectivo, ¿no? Y entonces es un poquito fácil, ¿no? A través de las estadísticas, calcular qué población es afectada por tal o cual enfermedad, qué población tiene tal o cual problema, y entonces incidir de una manera eficiente en la solución de esos problemas, porque el Estado del poder quiere garantizar la vida, gestionarla, incitarla,
hacerla más sana. La biopolítica nos abordará estos problemas que son aleatorios a toda la población humana, tomada en su duración. Se trata entonces no tanto de modificar a los individuos en este nivel de la biopolítica, sino de determinar e incidir en estos fenómenos generales de la existencia, fenómenos globales, con el objetivo de hacer que el cuerpo social, que la sociedad encuentre una autorregulación. Pondrá el ejemplo de la peste, el ejemplo de la lepra, como dos formas que sirven de modelo para lograr este equilibrio autorregulatorio que él describe con el concepto de homeostasis. Entonces, estableciendo mecanismos reguladores, que la población sepa cuidarse, que esté entrenada en la higiene pública, que se vaya a vacunar, que se deje asesorar cómo deben ser sus conductas sexuales sanas. En ese sentido, se logrará un equilibrio global y una regularidad que va a permitir que se obtengan resultados globales de intervención por parte del Estado. Entonces, es la tecnología del biopoder sustentada en un saber. Es un poder continuo, dice él, sabio, que es el poder de hacer vivir. La soberanía es morir y dejar de vivir. El biopoder hace vivir y deja morir. En eso consiste la técnica o la tecnología de la regularización. Y en ese sentido viene otro contraste con el poder soberano. Mientras que el poder soberano exhibe todo su esplendor en el momento de la muerte, de la ejecución, en el biopoder la muerte va a escapar de su control. Es lo que va a estar más allá del límite de la intervención del biopoder, que sí se hace más reticular, se hace más minucioso, pero ya no concibe a la muerte como parte de sus estrategias. Es ahí donde el individuo puede escapar a toda la dinámica de la dominación. Por eso es sorprendente, dice Foucault, o era sorprendente para, digamos, todos estos mecanismos y las instancias y las personas que actuaban ahí, la expansión del suicidio en el siglo XIX. Un estudio de Émile Durkheim sobre el suicidio en Francia, incluso Marx tiene un pequeño estudio sobre el suicidio en esta parte, ¿no? Entonces, cuando el poder se hace el derecho de intervenir para hacer vivir, que influye sobre la manera de vivir y determina cómo se debe de vivir, entonces el poder quiere realzar la vida, evitar los accidentes, evitar los riesgos, sus deficiencias, y el final de la vida es el límite hasta donde puede llegar el poder. La muerte escapa. Y el suicidio sería la expresión de una voluntad individual soberana, lo cual ocasionaría evidentemente, y ocasionó siempre, malestar por parte de las instancias del poder, porque el suicidio era quitarle soberanía al rey de este mundo y al Señor que está en los cielos. Solamente ellos tenían la disposición de determinar sobre la vida de las personas. El individuo era un anatema que decidiera quitarse la vida por sí solo. Entonces, también hay en Foucault a lo largo de su obra una reivindicación del suicidio. Incluso los poetas y literatos que él admira mucho, Antonin Artaud, Blanchot, encontraron la salida de este mundo irrespirable a través del suicidio, ¿no? Y probablemente Foucault, consciente o inconscientemente, se encaminó por esa vía y terminó su vida de manera que ustedes ya conocen, ¿no? Si no, luego se los platicamos. Pero sí es una reivindicación también del suicidio como una alternativa individual de salir de las coordenadas del poder. Con el biopoder ya no es necesario suicidarse porque te vas a morir y ya vas a escapar del poder. En el poder soberano morías y pasabas de las manos del poder del rey a las manos del Altísimo, ¿no? el
un señor que está allá a los directos y nos mira a todos en muchas situaciones. Tengan cuidado. Entonces, en sentido estricto, el biopoder abandona la muerte. Y por eso también, salud, la pérdida de valor y de eficacia de los rituales mortuorios, ¿no? Ya no forman parte del poder. El poder ya no resplandece ahí. Es lo más privado, la muerte. Entonces, regresemos a estas dos tecnologías del biopoder, ¿no? Decíamos que la tecnología que es disciplinaria y se centra en el cuerpo produce efectos individualizadores, pero también manipula el cuerpo como foco de fuerzas que hay que hacer útiles y potenciarlas, ¿no? Por eso el objetivo de la prisión es corregir, hacer una ortopedia. El objetivo del poder psiquiátrico también es corregir, hacer una ortopedia moral para reintegrar a estos elementos, a estos individuos de manera productiva en la sociedad, ¿no? Ya no se trata tanto de eliminar a estos individuos, sino de corregirlos y reintegrarlos. Una característica del poder, ¿no? Controlar los riesgos de muerte, controlar las enfermedades y producir una masa viviente lo más sana posible. Entonces, la tecnología disciplinaria es una tecnología para adiestrar al individuo, y la tecnología de seguridad quiere lograr dentro de la población una capacidad de autorregulación, de tal forma que tendencialmente las instancias estatales lleguen a ser superfluas y la sociedad se autorregule, asumiendo y asimilando estos saberes médicos, higiénicos, etc. Por cierto, también la medicina y su función de higiene pública se manifiesta también no solo en Europa, sino también acá hablábamos del movimiento antichino. Se enarbola toda una biopolítica contra la población china, al reducirlos o considerarlos como virus, como bacterias contaminantes de la marcha sana de la sociedad, se justifica su eliminación o su neutralización como parte de una campaña higiénica. Literalmente así está incluso asentado en los documentos que yo pude consultar. Se trata de una campaña de higiene pública para eliminar, neutralizar el peligro de la raza amarilla que nos va y que nos degeneró en una herencia maldita. Entonces, esta tecnología de doble faz va con los cuerpos para adiestrarlos, corregirlos a través de una ortopedia y reubicar los procesos de la especie en un cálculo y una estimación biológico de todo el conjunto. ¿Cómo se dio este tránsito? Bueno, el poder soberano dejaba muchos huecos, se había demostrado, es como si se hubiera demostrado ineficiente al pasar a otra formación histórica marcada por la industrialización, la explosión demográfica, las grandes migraciones. Se mostró, digamos, insuficiente en esta modalidad organizativa para controlar el cuerpo social. De manera que muchas cosas escapaban a la soberanía del rey. Entonces, para recuperar el detalle, se recurrió a la tecnología disciplinaria, se adaptan los mecanismos del poder del cuerpo del individuo a través de la vigilancia, del castigo y del adiestramiento. Se hizo una de las fases que se realiza en esta primera parte del siglo XVIII y que se lleva a cabo a nivel local y dice de manera instintiva en instituciones empíricas, fraccionadas, como es la escuela, el hospital, la familia, incluso el taller, etc., ¿no? Y a continuación, inmediatamente después, aparece una segunda adaptación para paliar las deficiencias que la modalidad del poder soberano estaba ya demostrando, dejando amplias lagunas del cuerpo social sin controlar, ¿no? Esta segunda adaptación, entonces, establece los fenómenos globales de la especie, fenómenos biológicos, coordinados por órganos complejos y centralizados, es decir, por el Estado. Aquí sí se requiere la intervención del Estado. Y las técnicas disciplinarias todavía pueden funcionar en otro nivel.
en un nivel local, en instituciones que no son propiamente estatales. Incluso la policía en este momento tiene esta función de disciplinar a la sociedad y controlar la vida de la sociedad en todas partes. Pero aún, según Foucault, en este momento la policía no es una institución estatal, una institución con cierta autonomía. Entonces, a la una se le llama organodisciplina de la institución y a la otra se le va a llamar la biorregulación del conjunto biológico por parte del Estado. Son dos conjuntos autónomos, pero precisamente como no aparecen al mismo tiempo y actúan en dos niveles diferentes, pueden articularse uno y otro y darle esa profundidad y esa fuerza de penetración al biopoder, ¿no? Se articulan, se encabalgan, es una expresión maravillosa, se encabalgan unas a otras. Imagínense aquello, ¿no? Bonito, cabalgando por las praderas de la dominación. ¿Cuál es el ejemplo en donde Foucault ejemplifica esta articulación de lo disciplinario con lo regulatorio? En la construcción de las ciudades obreras del siglo XIX. En estas ciudades obreras son puestos en visibilidad los individuos. Y aquí aparece el problema ya de que no es una sexualidad desviada, porque el problema ahí es evitar la vecindad de los cuerpos de padres con hijos, evitar, ¿cómo se dice? Estas relaciones entre parientes, el incesto, precisamente. Una recámara para los hijos varones, una recámara para las hijas mujeres y una recámara nupcial donde se santifica el apareamiento de la pareja heterosexual con fines reproductivos. Entonces, ya desde la disposición arquitectónica del espacio de la ciudad se enlazan los mecanismos disciplinarios con los mecanismos de la regulación. También, digamos, esto necesita inducir las conductas de la población hacia actividades como el ahorro, ¿no? Las reglas de higiene, el control de la masturbación infantil, la vigilancia de la sexualidad y la preocupación por la procreación, por la herencia genética. Mecanismos disciplinarios reguladores en la ciudad obrera, es el ejemplo que pongo. Y en este discurrir Foucaultiano pues aparece el tema de la sexualidad, elemento clave. Si decimos que se encabalgan, que se articulan ambos mecanismos, eso solamente puede realizarse gracias al enfoque que se le da a la sexualidad. Pregunta: ¿por qué se convirtió la sexualidad en el siglo XIX en un campo cuya importancia estratégica fue decisiva? Por muchas razones. Precisamente como conducta corporal, la sexualidad está inmediatamente en el orden de lo disciplinario, individualizador. Y hay que ejercer una vigilancia permanente. En este momento es una certeza científica, es una recomendación médica que los padres cuiden que sus hijos no se toquen los genitales, porque eso puede ocasionar seres degenerados y la herencia se transmitirá hasta la séptima de la séptima generación. Aparece la teoría de la generación de Auguste Morel, ¿no? Las taras se transmiten por herencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién se reproduce. Y el Estado, como gerente de la vida, tiene que inmiscuirse en algo que hasta ese momento era del ámbito de lo privado. La sexualidad está exactamente en la encrucijada del cuerpo y de la población. Las consecuencias procreadoras, los procesos biológicos, aparecen valoradas en extremo por la ciencia médica y la aparición de la nueva ciencia de la sexología en el siglo XIX. Precisamente porque la sexualidad tiene esta posición privilegiada entre el organismo individual y la población, entre el cuerpo y los fenómenos globales. Se convierte en un campo de intervención estratégico el control sobre la sexualidad. Foucault habla en la historia de la sexualidad 1, del dispositivo de la sexualidad,
como esa conjunción de saberes, de disposiciones arquitectónicas, que precisamente lanzan una campaña para lograr una normalización de la sexualidad social a través de 4 procedimientos: control de la sexualidad infantil, histerización de las mujeres, cuidado de la herencia y, voy a leerles porque no me acuerdo, ¿dónde estamos? Y sí, claro, y control natal y cicatrización de las perversiones. ¿Ven? A la mujer se le responsabiliza, pobre mujer, eso lo vemos en la literatura del diccionario muy claro, se le responsabiliza por la estabilidad de la institución familiar, por la calidad de la herencia, es decir, la mujer tiene que estar alerta para elegir con quién se va a reproducir, en beneficio de la sociedad. Entonces, bueno, aparece la idea del sexo, racismo, degeneración y técnica médica. Es lugar común de la medicina y la sexología de esa época, pero que también, digamos, forma parte de una genealogía que Foucault llama el problema de la carne dentro de la tradición cristiana, cuando la sexualidad es indisciplinada e irregular, tiene efectos negativos. Primero, sobre el cuerpo del indisciplinado, que recibe de inmediato por su sexualidad indisciplinada una serie de enfermedades resultado del desenfreno sexual, ¿no? Creo que todos hemos sido también de alguna forma indoctrinados en los peligros de llevar una vida pues indisciplinada en el orden sexual, pervertida, ¿no? Sería la palabra adecuada, una sexualidad pervertida, no normal. Precisamente porque ocasiona esto una descendencia perturbada, hay que evitar, ¿no? Si queremos tener la vida, tener una población sana, bella, apta, hay que evitar. Ahí está la etiología de un montón de enfermedades en la sexualidad pervertida, indisciplinada. ¿Qué es esto? La sexualidad que no se adecue al paradigma de matrimonio heterosexual, monogámico, con fines reproductivos. Todo lo que no embone en esta forma de ejercer sexualidad será considerada pervertida. Y bueno, la imaginación de achacar al niño, ¿no? La responsabilidad, por ejemplo, es verdaderamente alucinante. Nos parece ahora, pero en ese momento es certeza médica, es certeza científica que logra enganchar a los padres en todo este mecanismo de control de la sexualidad, a los padres y a los maestros de la escuela, obviamente, ¿no? Entonces, sexualidad en cuanto foco de enfermedades, eso es importante no olvidar. Es un foco de enfermedades y no está bien dirigida. Es el núcleo de la degeneración. Por eso la sexualidad es un elemento importantísimo para que las influencias médico-científicas puedan establecerse sobre la conducta de la población. Y tienen, por lo tanto, el derecho de intervenir en la vida íntima de las personas, sobre el cuerpo, sobre la población. Esto evidentemente nos lleva a la aparición, como resultado de estas incursiones del poder disciplinario y regularizador, al establecimiento de la norma. Lo que transita de lo disciplinario a lo regularizador es la norma, y se va a aplicar tanto al cuerpo individual como a la población, que es lo normal, ¿no? Asentado y sustentado obviamente por una moral que se dice no moral burguesa, pero que en realidad no es una moral burguesa, moral católica. Sí, una moral católica, pero que no se genera en el cristianismo, sino que viene de tiempo muy atrás. De ahí el interés por estudiar la sexualidad y los regímenes de racionalización de los placeres en los griegos. Ya es una sociedad que no es la nuestra, pero que empieza a reflexionar sobre la necesidad de racionalizar los placeres de la carne, los placeres del cuerpo, los placeres alimenticios.
Es decir, tiene una larga tradición que, bueno, en este momento se construye como una moral que se dice burguesa, una moral de la decencia. Entonces, la medicina se convierte y es un saber-poder, un poder-saber, con efectos disciplinarios y reguladores que va a establecer normas de conducta. En este desarrollo, nos dice Foucault, es interesante observar cómo esas instituciones disciplinarias se van multiplicando, pasan de sus ámbitos locales, que era el taller, la familia, el ejército, para abarcar todo el cuerpo social y dejar la cantidad menor posible de huecos en donde puede intervenir el biopoder. Entonces, a partir o a través de este poder médico de higiene pública, es como el biopoder tomó posesión de la vida. Gracias a este doble juego de la tecnología disciplinaria con la tecnología de regularización. Un poder que se puede hacer cargo del cuerpo y de la vida y toma a su cargo el cuerpo de la vida con el polo del individuo por un lado y el polo de la población por el otro. Fantástico, ¿no? Fantástico. Una eficiencia impresionante. Por eso se canta siempre el elogio, no de los grandes inventos, la máquina de vapor, la máquina de no sé qué, sino de estas minucias que dicen no se ha hecho su historia, pero que han impactado la vida de la sociedad de manera determinante. Pero el biopoder no es un fenómeno uniforme y puro éxito y pura dicha, plantea paradojas peligrosas. Con la aparición de la microbiología y del poder atómico, aparece una especie de paradoja, que es cómo garantizar la vida cuando ya se tiene el poder de matar la vida misma, ¿no? Cuando el poder que dice gestionar la vida se puede ejercer para suprimir la misma. Es un exceso de poder. Una extensión formidable del poder que va a desbordar cualquier soberanía humana. Entonces, esta tecnología que tiene por objeto y objetivo la vida, aquí es interesante porque aquí va a entrar el racismo, cómo va a ejercer el derecho de matar y la función del asesinato, ¿no? Cómo el poder disciplinario y regulador puede ejercer este poder soberano de matar a sus enemigos. Carl Schmitt ya formuló en lo político toda esta idea del enemigo político, un enfrentamiento permanente, hay que defender, hay que marcar la soberanía, pero ¿cómo? Si la prioridad es gestionar, salvaguardar, incitar la vida, ¿cómo mandar a tus ciudadanos a la guerra y exponerlos a la muerte? ¿No? Aquí es donde entra el racismo en los mecanismos del Estado. De tal forma que no hay Estado moderno que no tenga que usar el racismo para poder funcionar en esta función de la muerte. Obviamente, puedo matar a los chinos, puedo matar a los judíos porque representan amenazas no políticas, no guerreras, no militares, sino porque son virus, bacterias biológicas. Entonces se conjuga la paradoja con este argumento. Bien, el racismo que ha sido creado en otra parte, pero que ya existe y se puede echar mano de él. Y el Estado moderno, para poder funcionar, necesariamente pasa por el racismo. ¿Por qué? Porque el racismo cumple ahí, según Foucault, dos funciones. Es a este Estado, gestor de la vida, regularizador de los ritmos biológicos de la especie, le permite el racismo
hacer un corte entre lo que debe vivir y lo que hay que dejar morir. Es decir, rompe el continuum biológico que supuestamente es la población y lo fractura en razas diferenciadas. Ya no la guerra de razas que forman el cuerpo social y se disputan el poder a lo largo de los siglos, sino una subraza que se está generando al interior de la propia raza que somos y que nos amenaza en nuestra existencia. Hay una fragmentación del campo biológico gracias a la introducción del racismo que dice: estas son buenas, estas son malas, estas son inferiores, estas no lo son, estas son bellas, estas son feas. Esa es la primera función del racismo: fragmentar el continuum biológico que representa la población. Pero también permite el racismo, y esta sería su segunda función, establecer una relación positiva entre la muerte de los otros y la sanación de nosotros. Si quieres vivir, es preciso que el otro muera. Entre más mueran, entre más degenerados, entre más anormales se eliminen, nuestra raza será más sana y podrá proliferar. Seremos más fuertes, seremos más vigorosos. Entonces, la muerte del otro no es simplemente asegurar mi vida como individuo. La muerte del otro significa matar a la mala raza, la que porta el germen de la degeneración, a la raza inferior, a la normal, al pervertido. Y así la vida podrá hacerse más sana y podrá hacerse más pura, ¿no? Entonces son las dos funciones del racismo dentro de la mecánica del biopoder. Y esto es posible gracias, otra vez más, a que los enemigos dejan de ser enemigos políticos, guerreros o militares y son enemigos biológicos. Si el chino es un peligro biológico, está plenamente justificado que los masacremos, que los expulsemos en beneficio de la sociedad, para defender la sociedad precisamente, ¿no? Defender la sociedad. ¿De qué defendemos la sociedad? De las amenazas biológicas. Y lograr así, matando al otro, lograr una sociedad normalizada en sus conductas, en sus apreciaciones, en sus ritmos, en sus creencias. Y todo esto, exponer a la muerte, multiplicar el riesgo de muerte gracias a estos reducción bacteriológica de los enemigos, se puede lograr la muerte política, el rechazo, la neutralización de estos enemigos. Por eso dice que no solamente se trata de la muerte física, con un Estado en sus políticas públicas reduce los presupuestos para atención de necesidades sociales, tengan con toda seguridad que estamos en un Estado racista. Y todo esto se pensó y tuvo consistencia y tuvo una profundidad mucho mayor gracias a que se formularon en términos del vocabulario del evolucionismo. Dice, no tanto de la teoría de Darwin mismo, sino del paquete de nociones que van a justificar estas políticas draconianas, ¿no? La jerarquía de las especies en el árbol de evolución, la lucha por la vida entre las especies y el triunfo obviamente de los más aptos, de los más bellos, de los más sanos. Entonces el evolucionismo se convierte no en el disfraz de un discurso político, sino en una manera de pensar las relaciones de la colonización, de la locura, de las guerras, de la criminalidad, etc. Entonces dice, siempre que hubo necesidad de un enfrentamiento físico, crimen, lucha, siempre que se estuvo en esa situación, la obligación era pensarlos en términos del evolucionismo. Entonces, dejamos esos campos ya expuestos de intervención del biopoder, digamos, campos internos dentro de la sociedad, y el biopoder también se debe expresar en un ámbito externo, en el ámbito de la colonización de los países extraeuropeos a través del genocidio. Cuando se trata de matar personas, sociedades o civilizaciones, el racismo va a estallar en esos
como una manera de funcionar del poder. La criminalidad, decía, también se expresó en estos términos. La vida de los individuos cuya vida era una amenaza, un peligro, había que eliminarlos para proteger, defender, multiplicar la vida sana. Tenemos un caso maravilloso de esta, digamos, racialización, racistización de la criminalidad en México, con el doctor Martínez Vaca y en la penitenciaria poblana, ¿no? Todos los criminales eran de indígenas en un 99.99%. Entonces, estudios, medición de cráneos, anatomía, etcétera, para demostrar, digamos, ya las inclinaciones congénitas de estos miserables hacia el crimen. Entonces, había que apartarlos, eliminarlos, neutralizarlos. Pero el mismo modelo de interpretación se aplicó para el fenómeno de la locura y diversas anomalías, entre las cuales destacan las anomalías sexuales, ¿no? Digo anomalías entre comillas porque pues, anomalías según quién, de acuerdo a qué modelo de normalidad. Así tenemos que entender al racismo más que como una tradición antigua de odio o como un estratagema del Estado para desviar la atención hacia un enemigo mítico. El racismo hay que entenderlo como una técnica de poder. Y está ligado a un Estado que se ve obligado a recurrir a él para poder llevar a cabo y ejercer su función soberana de decidir a quién mato y a quién hago vivir. De ahí se entiende esta fórmula contundente de Foucault, dice, los estados más asesinos son al mismo tiempo y forzosamente los más racistas. El ejemplo paroxístico es el del nazismo, ¿no? En esta, digamos, línea argumentativa recurro al ejemplo del nazismo para mostrar cómo la sociedad nazi, que es un caso extremo del biopoder, generalizó el derecho soberano de matar a través de la denuncia del disidente y se aplicó de manera porfiada como ningún otro régimen antes y después lo hizo al control de los azares propios de la vida de la especie, ¿no? Pero el objetivo del régimen nazi no fue sencillamente la destrucción de las otras razas, también puso en fuego y expuso a la muerte a su propia población. La sociedad nazi, dice, generalizó el poder y sus mecanismos a todo el cuerpo social. Todos los ciudadanos podían decidir o ejercer indirectamente ese poder soberano denunciando al que tenía al lado. De tal manera que la solución final, ¿no? Esto, intento de eliminar a través de los judíos a todas las razas que representaban el mal, los judíos como representación y símbolo de las razas perjudiciales, ¿no? Hitler, en 1945, emite un telegrama en donde ordena destruir las condiciones mismas de vida de la sociedad alemana. Solución final para las otras razas, dice Foucault, suicidio absoluto para la raza alemana. En esta idea de que entre más mueran incluso de mi propia raza, los que van a morir son los inadaptados, los incapaces. Mi raza será más efectiva. Es la prueba de fuego para demostrar la superioridad racial. Te voy a interrumpir un segundo porque acaban de irse con las camas conspiracy. ¿Qué es sobre la solución final? Es exacto el debate que se dio entre la SS, los militares y los funcionarios del Estado nazi para decidir la solución final. Y al final hay una cosa en esa película que es anecdotaria, pero es que te interrumpo porque es exacto lo que tú estás diciendo, que es cuando el secretario de Relaciones Exteriores, que creía que Hitler no iba a proceder
proceder a eso y luego se tiene que alinear a fuerzas, ¿no? Le va y le dice al comandante de la CSS, le cuento una historia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es la historia? ¿Se acuerdan o no? Sí. A ver. Había un niño que tenía una madre y un padre. Siempre vivía con una madre y padre. Bueno, cuando su madre murió no salió ni una lágrima. En cambio, cuando el padre murió, no dejaba de llorar. Y bueno, él concluye diciendo que es la historia del otro, de la otra edad. En el momento en que tenía un motivo para vivir, y se le fue, entonces era como no tener más motivo. El motivo para vivir era odiar Era al odiar padre. al padre. El motivo para vivir era odiar al padre. Lo tiene que depositar. Entonces, es exactamente esto que tú dices. O sea, lo que le está diciendo es cuál es el final de ese camino. Es decir, si tu motivo de vida es el odio por otro, o lo matas, ¿no? Entonces tú tienes que seguir teniendo un mecanismo de odio que alimente tu vida, porque si no, no opera. Entonces es exactamente esto que tú estás diciendo del suicidio colectivo de la propia sociedad, que lleva a la solución final, pero que acaba con la propia. Sí, exacto. Que debería ser racista, un estado asesino y un estado suicida. Claro, es el ejemplo extremo del biopoder. No quiere decir que todo racismo de estado llegue a esos extremos, pero sí quiere decir que el racismo está incrustado en el estado de gobierno. Y sorprendentemente, aquí me acordé de el filósofo Bolívar Echeverría, hoy muy valorado en su ensayo sobre la magnitud y la modernidad. En lo que a mí me parece, de hecho, con todo respeto, una interpretación muy acartonada, lo marxista significa racismo, capitalismo, el capitalismo se elimina, el racismo deja de existir. Pues no, bueno, aquí Foucault no deja títere con cabeza y nos dice que también en el socialismo el racismo de Estado está presente en el modelo soviético, y no solo eso, en todo proyecto socialista del siglo XIX habla, bueno, de la comuna, de los anarquistas, de Fourier, por ejemplo. No hubo proyecto socialista del XIX que no pueda ser concebido como racista. ¿Por qué? Porque los socialistas no pusieron en cuestión este presupuesto de que el Estado debe gestionar la vida de la especie. No solamente no lo cuestionaron, sino que lo asumieron. Y en la Unión Soviética, si ya no tenemos digamos, solución final del suicidio colectivo, sí tenemos el tratamiento de la disidencia, de la locura en términos de racismo. Es mucho más sutil, mucho más silencioso una medicina psiquiátrica eficiente y silenciosa, no espectacular como con los nazis, ¿no? Que tuvo un ritual wagneriano de representar toda la saga de los seres teutónicos, pero ya está. O sea, el socialismo no es la solución al racismo si no va a poner en cuestión toda esta mecánica del biopoder. Incluso en el siglo XIX, muchos promotores del eugenismo o de la eugenesia, esta posibilidad de modificar los patrimonios humanos, de cuidar los matrimonios, de cuidar la herencia, de evitar los enlaces matrimoniales con los inferiores, se declaraban socialistas. Lombroso mismo era socialista. Carl Pearson, promotor de la eugenesia en Inglaterra, eugenista, está ahí, ¿verdad? O sea, me acordaba de Bolívar Echeverría porque es muy mecánico, nos deja a nivel teórico y a nivel político con las manos atadas, ¿no? A un mito de que lo bueno viene con el socialismo. Bueno, no, desgraciadamente no ha sido así, ¿no? Entonces, la última pregunta: ¿cómo se puede hacer funcionar un biopoder y al mismo tiempo ejercer los derechos de guerra, derechos de asesinato y función de la muerte, si no es pasando por el racismo? ¿No? Todo eso nos da una dimensión para que nosotros también pensemos en nuestra situación actual, maneras y formas de enfrentar o de tratar de trascender un racismo que no es pura ideología, no es pura animadversión congénita de unos grupos sobre otros,
sino que forman parte de la propia, digamos, conducción de la sociedad. O sea, ahí está planteada la cuestión desde el enfoque de Foucault, ¿no? Así que bueno, yo creo que yo ya termino con esto y tenemos la posibilidad de platicar un poquito.